Queridos amigos de la hora de la verdad, es el momento de la historia. Es el momento de saber qué es lo que hemos vivido, en qué mundo hemos estado. Y nos vamos a la lejana época en que Felipe II, llamado el Rey Prudente, era el amo del mundo. Era el dueño de todas las grandes posesiones de ultramar. España fue grande, sobre todo en la época de Carlos V, pero más especialmente en la época del Rey Prudente. Lo llamaron así porque era muy indeciso, porque no tomaba decisiones apropiadas en el momento apropiado. El Rey Prudente era Felipe II. Y tenía un medio hermano, que era Juan de Austria, un hombre muy especial, de una gran capacidad. Fue el que comandó las tropas de España y las tropas italianas que lograron derrotar en Lepanto a la gran armada turca. Entonces, queridos amigos, Juan de Austria tenía su secretario, un hombre muy significativo, un hombre muy importante que se llamaba Escobedo. Es el apellido, dejémoslo así, Escobedo. Y Escobedo fue asesinado un día como hoy en el año de 1578. ¿Quién asesinó a Escobedo? Porque el pueblo español reaccionó. Escobedo era un hombre muy apreciado en cuanto que Juan de Austria era ídolo para muchos españoles. Era hijo ilegítimo, entonces era medio hermano de Felipe II, el Rey Prudente. ¿Qué hacer? Pues apareció que el asesino resultaría nada menos que el valido del rey Felipe II. Los validos fueron una figura muy apreciada en algunos momentos de la historia europea. Carlos IV, a quien no le gustaba sino la cacería, permitía que su valido, Godoy, fuera al mismo tiempo el amante de su esposa María Luisa, el valido. Y otro valido importantísimo fue precisamente Antonio Pérez. Los validos en la historia de España. Podríamos escribir mucho sobre el particular y hablar mucho sobre el particular, y lo haremos más adelante porque el tema es importante. Pues Escobedo era el secretario privilegiado de Juan de Austria y se acusó de su muerte, de su asesinato, al valido de Felipe II, Antonio Pérez. Antonio Pérez era dueño absoluto del poder en España. No porque Felipe II fuera torpe, como sucedió después con otro valido español del que hablaremos en su momento, del conde duque de Olivares, que tenía que llevar a rastras un rey que no valía la pena. De Felipe II no puede decirse lo mismo, pero era indeciso, lento, caprichoso. Antonio Pérez era el hombre de las grandes decisiones. Antonio Pérez era dueño de todo el poder. Era el hombre que acompañaba a Felipe II y que lo impulsaba, que le daba los consejos oportunos, que manejaba los hilos del poder. Antonio Pérez. Y el pueblo se volteó o se volcó contra Antonio Pérez porque lo acusaron por todos los medios de ser el asesino de Escobedo. Fue a parar a la cárcel. Logró escaparse y uno se pregunta, ¿se le escapaba a alguien a Felipe II? ¿No lo mataría primero? ¿Qué pasó con Escobedo? Escobedo murió y Antonio Pérez se fugó. Esa es la historia real. Antonio Pérez pasó después a Aragón, de donde era oriundo, y tuvo que salir fugitivo. Y vivió con grande pesadumbre y con muy poco dinero en París, donde Felipe II no podía llegar. Felipe II y su valido Antonio Pérez y la muerte de Escobedo. Que Escobedo le estorbaba al rey Felipe II, eso han tratado de demostrarlo muchos autores.
que Felipe II tendría interés en la muerte de Escobedo. Perfectamente probable. Los reyes eran así, la situación era esa. Pero que Antonio Pérez sería el ejecutor de esa muerte, muy probablemente. Pero sin saberlo Felipe II, Antonio Pérez tomaría una decisión de esa importancia sin contar con su protector, con el rey que era la fuente de toda su riqueza y de todo su poder. De eso quedan graves dudas. Felipe II y la muerte de Escobedo. Antonio Pérez, acusado de semejante crimen. Fugitivo por España y fugitivo en París. Así perdió la vida. Nunca dijo con todas las letras que el rey Felipe II le hubiera ordenado la muerte de Escobedo. Tal vez no lo diría porque tal vez temería la larga mano de Felipe II o tal vez por lealtad. Sea lo que fuere, Antonio Pérez prefirió una vida dramática, sin recursos, sin amigos, fugitivo hasta llegar a París, donde moriría Antonio Pérez. La pregunta es: ¿quién mató realmente a Escobedo? Ese fue uno de los hechos que ensombrecieron el reinado del hombre más poderoso del mundo, que era a la sazón Felipe II, cuando España era dueña del mundo y cuando las indecisiones de Felipe II, sus tardanzas, sus lentitudes, las corregía su valido Antonio Pérez, quien sería acusado como el asesino de Escobedo por el propio rey Felipe II. Es parte de una historia dramática, queridos amigos, la historia de los grandes reyes, de sus grandes triunfos, de sus grandes conquistas. Felipe II fue dueño del mundo, pero ¡Ave María! ¡Qué cantidad de dudas! ¡Qué cantidad de tardanzas en la toma de decisiones! Por ejemplo, después de la batalla de Lepanto, nunca tomó la decisión oportuna para aprovechar estratégicamente lo que fue la derrota de la Armada otomana en Lepanto. Felipe II, el rey prudente, Escobedo, su asesinato, y Antonio Pérez, el favorito de Felipe II, el valido, el hombre que era dueño de todo el poder y que después fue el dueño de todas las desgracias. Una historia para recordar. Los grandes amigos de los grandes hombres tienen a veces esas vicisitudes, las tienen que sufrir, las tienen que padecer. Este es el caso de Antonio Pérez con respecto al asesinato de Escobedo que tuvo lugar un día como hoy en el año de 1578.